Bienvenido a otro ejemplo de cómo resolver una ecuación de dos pasos con fracciones. En este video, resolveremos la ecuación dada limpiando primero las fracciones de la ecuación y luego resolviendo para x. Hay otro video que muestra cómo resolver esta ecuación, con las fracciones, como cualquier otra ecuación básica de dos pasos. Pero debido a que nuestro objetivo es eliminar las fracciones de la ecuación, seguiremos estos pasos aquí. Para el primer paso es opcional, y mostraré por qué es opcional en unos minutos. Primero vamos a construir fracciones que tengan el mismo mínimo común denominador. Y luego, paso 2, vamos a multiplicar cada fracción por el denominador común para borrar las fracciones de la ecuación. Luego resolveremos sumando o restando para aislar el término variable. Y luego multiplica o divide para resolver la variable. Observe que en esta ecuación la variable está en el lado derecho de la ecuación, lo que significa que para resolver esta ecuación, queremos que tenga la forma de alguna fracción, es igual a x. Pero nuevamente, comenzaremos identificando el mínimo común denominador, cuando tengamos denominadores de 8, 4 y 3. El mínimo común denominador sería el mínimo común múltiplo de 8, 4 y 3, que podemos ver a continuación, sería 24. Supongamos que tenemos dificultades para identificar el mínimo común denominador. Podemos construir el mínimo común denominador observando la factorización prima de los denominadores. Entonces, por ejemplo, desde la factorización prima de 8, sería 2 veces 2 veces 2, vamos a escribir esto como negativo 7 sobre 2 veces 2 veces 2, es igual a x dividido por 4. Pero la factorización prima de 4 es 2 veces 2, más 2 tercios, y 3 es primo. Entonces, de esta forma, si nos aseguramos de que todos los denominadores contengan los mismos factores, podemos construir el mínimo común denominador. Entonces, al observar esta primera fracción, observe cómo el denominador no contiene un factor de 3, como lo hace esta fracción, lo que significa que necesita un factor de 3 en el denominador. Entonces vamos a multiplicar esta fracción por 3 sobre 3. Tenga en cuenta que 2 veces 2 veces 2 veces 3 es igual a 24. Ahora, la segunda fracción aquí, observe que solo tiene dos factores de 2, por lo que le falta un factor de 2, y también un factor de 3. Entonces vamos a multiplicar esta fracción por un factor de 2 y un factor de 3, tanto para el numerador como para el denominador. Finalmente, esta última fracción solo tiene un factor de 3, mientras que las otras fracciones tienen 3 factores de 2. Entonces vamos a multiplicar la parte superior e inferior por 3 factores de 2. Observe ahora, todos los denominadores contienen 3 factores de 2 y un factor de 3. Ahora sigamos adelante y reescribamos esto. Observe que todos los denominadores contienen 3 factores de 2 y un factor de 3, que es igual a nuestra pantalla LCD de 24. Así que ahora vamos a reescribir esto como negativo 21 sobre 24. Igual, esto sería 6x sobre 24. Además, esto sería 2 veces 2 veces 2 veces 2, eso es 16 sobre 24. Recuerde, nuestro objetivo aquí es eliminar las fracciones de la ecuación. Así que ahora podemos ver, si multiplicamos todo por 24, eliminará las fracciones. Entonces vamos a multiplicar cada fracción por 24, o 24 sobre 1. Cuando hacemos esto, para cada producto, tenemos un factor de 24 sobre 24 que se simplificaría a 1, por lo que esto se simplifica a 1, esto se simplifica a 1, y también lo hace. Entonces nos quedamos con la ecuación negativa 21 es igual a 6x más 16. Entonces, tenga en cuenta que una vez que tengamos todos los denominadores iguales a 24, para que esta ecuación sea verdadera, los numeradores deben ser iguales entre sí, lo que nos dio nuestra ecuación. Ahora mencioné antes, este primer paso de construir el LCD, o el mínimo común denominador, era opcional, y eso es porque, si podemos ver esta ecuación original, y reconocemos que el mínimo común denominador es igual a 24, podríamos multiplicar cada fracción en la ecuación original por 24, y terminamos con la misma ecuación, y quiero mostrar eso. Entonces, si comenzamos con la ecuación original, y multiplicamos ambos lados de la ecuación por 24, o cada fracción por 24 sobre 1. Si lo hacemos de esta manera, tenemos que simplificar antes de multiplicar. Observe cómo 8 y 24 comparten un factor común de 8.
Esto se simplifica a 1, esto se simplifica a 3, 4 y 24 se simplifican. Hay 1 4 en 4 y 6 4 en 24. Y 3 y 24 también se simplifican. Hay 1 de 3 en 3 y 8 de 3 en 24. Observe que todos los denominadores son 1. Entonces nos quedamos con 7 veces negativo 3, eso es 21 negativo, igual. Esto sería 6x sobre 1, o solo 6x y esto es más 16 sobre 1, o más 16. Así que fíjate en el método que usemos, esta ecuación y esta ecuación, son las mismas. Pero creo que este método es bueno, porque estamos acostumbrados a obtener denominadores comunes, cuando sumamos y restamos fracciones. Entonces esto es solo una extensión de eso. Ahora todavía tenemos que resolver esta ecuación de 2 pasos para aislar el término variable. Desharemos esta suma restando 16 en ambos lados. Esto sería 0, por lo que tenemos 21 negativos menos 16. Eso es negativo 37 es igual a 6x. Último paso, divide ambos lados entre 6. Y tenemos nuestra solución, x es igual a 37 negativo 6, lo que nos simplifica. Pero esta es una fracción impropia, así que vamos a seguir y convertir esto a un número mixto también. Sabemos que va a ser negativo porque esta fracción es negativa. Y luego, para encontrar el número mixto, realizaremos esta división. Barra de fracción significa división. Entonces 37 dividido entre 6 nos dará nuestro número mixto. Hay 6 seises en 37. 6 veces 6 es 36, restar, resto de 1, lo que significa que nuestro número mixto es negativo 6 y un sexto. El resto sobre el divisor. Verificamos la solución en el video anterior, cuando resolvimos esta ecuación como cualquier otra ecuación de 2 pasos, por lo que no vamos a verificarla aquí. Pero esta es nuestra solución porque satisface la ecuación dada. Espero que hayas encontrado esto útil.